Hola, buenas noches. Les voy a hablar hoy del origen emocional de las enfermedades orgánicas, o sea, llamado de otra forma, la patología psicosomática. ¿Sí? Es muy poderosa la mente, por supuesto. ¿Cómo empezar? ¿Cómo abordar eso? Porque desde 1939 ya había quien se preguntaba qué relación hay entre la enfermedad y la mente. ¿Sí? Pero todo cambió en los años 70. En los años 70, con el doctor Ricky Hammer, un alemán. Resulta que recibe una llamada una madrugada. Le avisaron que su hijo había sido balaceado en el Mediterráneo y a los meses o semanas desarrolla cáncer de testículo, y su esposa también, cáncer de ovario. ¿Sí? Entonces, algo está pasando acá, dice. Díganme si me escuchan, por favor, ¿no? Algo está pasando acá. ¿Por qué nos dio cáncer a los dos después de este duelo? Por cierto, el paradigma, la clásica enfermedad que grita lo que la boca calla es el cáncer. ¿Sí? Entonces él creó la nueva medicina germánica, biodescodificación transgeneracional, y asoció esas emociones suprimidas, el duelo y algunos códigos transgeneracionales como origen de la enfermedad, fíjese. O sea, les dio cáncer en los testículos a él y en los ovarios a su esposa porque se murió el muchacho. Y empezó a correlacionar y a estudiar mucho el tema y a publicar. Y en efecto, yo también lo he visto. Se muere un familiar directo y a la semana, cáncer. Recuerdo un paciente, se muere de cirrosis el papá y a la semana linfoma el hijo. Resulta que no le creían, le quitaron la licencia, ya no es médico, no puede ejercer la medicina en Alemania, pero hubo quien sí le creyó en otros países, y esta biodescodificación transgeneracional que explica lo que dice la Biblia de alguna forma, la tercera generación paga los pecados, o sea que la patología mental y orgánica que traemos, estamos cargando un antepasado. Aquí en Culiacán hay quien hace biodescodificación transgeneracional. Pero eso ya evolucionó a algo que se llama bioneuromoción, que es una ciencia nueva. Ya es licenciatura en muchos países y aquí en México online lo pueden hacer como maestría. ¿Cómo llegar al origen? ¿Por qué el estrés les da úlcera gástrica a los empresarios, a los que se llenan de ira, infartos, a los que les falta dulzura en la vida, diabetes, a los que tienen miedo, falla renal o pulmonar, a los mandilones, cáncer de vejiga, a las divorciadas, cáncer de mama, y así? Lo veo en la consulta todos los días. Entonces, alguien dio en el clavo, un psiquiatra norteamericano, David Hawkins, psiquiatra espiritualista, un iluminado. Tiene varios textos. Dejar ir, se lo recomiendo. Creó el mapa de la conciencia humana. Resulta que hay emociones que no existen y creemos que existen, como el miedo, que las crea el sistema límbico y nos engaña, o el ego. Y el miedo no existe en las emociones, en nuestro subconsciente, ni en la genética. ¿Sí? El temor sí existe. Una cosa es miedo, decir, ahí viene un carro, me va a atropellar. Perdón, una cosa es temor, decir, ahí viene un carro, me va a atropellar, voy a hacerme a un lado. Y el miedo es, ¿y si viene un carro y me atropella? Y la gente vive en eso que llama mi compadre Labrada infiernitis, un miedo perpetuo y un ego creado por el sistema límbico que enferma y mata. El miedo mata. Entonces él hizo un cuadro midiendo el gasto energético del cerebro de acuerdo a cada emoción, y lo expresó en logaritmos, una calibración energética desde 20 hasta 1000. ¿Cuáles son las emociones?
tengo que explicarles el mapa de la conciencia humana, pues, para explicarles el origen de las enfermedades orgánicas en la mente, a través de las emociones. Estas que les voy a leer son las únicas que existen, del más jodido al más pesado, ¿sí? Son de 20 puntos a 1000 puntos. Resulta que el punto crítico son 200 puntos. Y para variar, casi el 90% de la raza humana está abajo de 200 puntos. Jodido. Humillación es la emoción más baja, 20 puntos. Un vegetal, porque no sé cómo lo hizo, un vegetal tiene 50 a 100 puntos de calibración energética. Una persona que se siente humillada, deprimida, pues, tiene menos calibración energética que un rábano. Luego sigue la culpa, la desesperación, el remordimiento, la ansiedad, el anhelo, el odio, el desprecio, el consentimiento, va subiendo, la confianza, el optimismo, el perdón, la comprensión, la veneración, la serenidad, el éxtasis y lo indescriptible. Del 20 al 1000, esas son las emociones. No hay miedo, no hay ego, vanidad. No existen, las crea el cerebro primitivo. ¿Y qué significa esto? Resulta que el que se mantiene en el odio, las coronarias se van a tapar, ¿sí? O el riñón va a enfermarse, o se va a hacer diabético. El ansioso resulta que también puede tener problemas coronarios o neurovasculares. El humillado, cáncer. La mujer humillada, cáncer de mama. ¿Sí? Pero bueno, sigo con el mapa de la conciencia humana. No solo son las emociones. Puso otras 3 columnas. Atractores, un atractor. Lo que la gente ve en ti. Y de abajo para arriba, ahí va. Eso es no lo que sentimos, lo que manifestamos. La vergüenza, 20 puntos. Culpa, apatía, sufrimiento, temor, deseo, ira, orgullo, coraje. Ojo, punto crítico. El que llega al coraje no es estar encabronado. El coraje es ganas de enfrentar la vida, ¿sí? De tener los testículos para enfrentarla. Son 200 puntos de calibración energética. Y el que llega a eso, se va y ya no lo agarras. O sea, se eleva a niveles de amor puro, ¿sí? Del coraje sigue la neutralidad, la voluntad, aceptación, razón, amor, alegría, paz, iluminación. Y la visión de la vida que tiene cada persona. Tercera pregunta que se tiene que hacer en una autorreflexión. ¿Ves tu vida miserable o la ves maligna o la ves sin esperanza o trágica o atemorizante o decepcionante o antagonista, exigente o factible, satisfactoria o con esperanza, armoniosa, significativa, benigna, completa, perfecta? Y la visión de Dios, que no se las voy a leer porque es un apartado donde todos salen bien altos y es incompatible con la aplicación del mapa de la conciencia humana. Entonces, el 90% de la humanidad está abajo de 200, o sea, fluctúan casi todos los que llegan a mi consultorio de la desesperación al remordimiento y a la ansiedad, expresado pues como de la apatía al sufrimiento y al temor, o sea, de una percepción de su propia vida desesperanzadora, trágica y atemorizante. Así vivimos. Y ahí se empieza a cocinar el cáncer, ¿sí? El problema cardíaco, la diabetes, falta de dulzura en la vida. El diabético, el cáncer y el diabético son los dos enfermos que se confiesan con una rapidez, con verlos entrar, caminar, ya sabes, ¿sí?
Entonces, después de ver el mapa de la conciencia humana, no sé cómo le hizo David Hawkins, pero la Madre Teresa de Calcuta tenía 700 de calibración energética, ¿sí? O sea, que se ubicaba casi en iluminación. Gandhi también 700. René Descartes 500. Un vegetal 100. Mahoma 740. Abraham 985. Jesús Cristo 1000 iluminación. Y deidades como Krishna y Buda 1000. Y yo que tengo 1000, no, mentiras, trato de mantenerme arriba del coraje también, siempre. Bueno, entonces ese es el mapa de la conciencia humana. Hammer complementa esto con esa biodescodificación transgeneracional. Se hace un árbol genealógico, bisabuelos, abuelos, padres, pareja, matrimonio, hijos, hermanos, hermanastros, madrastros, y ahí sale por qué te enfermaste. Yo tuve un linfoma y yo sé por qué me enfermé. Yo ya hice esa reflexión, ya me estudié y ya sé por qué me enfermé, pero ya me alivié. El cáncer, por llamarle cáncer al linfoma, me curó paradójicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuáles son, cómo se empieza a cocinar una enfermedad causada por la mente? Miren, hay que ver las cosas desde dos puntos de vista: bioneuroemoción y biodescodificación. Tomando en cuenta que realmente el 7% es conciencia y el 93% es inconsciente. Solo experiencias y sentimientos es de lo que somos conscientes. De que les estoy hablando ahorita soy consciente, y de sentimientos como el decir que tengo mucho frío porque el aire está a 16 grados. Es todo lo que tengo de consciente. Pero hay programas ocultos de la edad adulta, adolescencia, infancia. El proyecto sentido, que son los 3 primeros años, el nacimiento y el embarazo, los engramas perinatales y el árbol transgeneracional. Todo eso es inconsciente. No sabemos. No sabemos si el conflicto es prenatal. No sabemos si surgió en los primeros 3 años. En los primeros 5 años, digo yo, es fundamental. Los programas que se crean en la infancia, primaria y secundaria, adolescencia y todavía en la edad adulta. Cada 5 años hay un ciclo biológico mental en la psique. Va cambiando. Si no, analicen, casi todos. Me casé a los 20, mi hijo a los 25 lo tuve, me gradué a los 30. Por ejemplo, yo salí de la especialidad a los 30, entré a la facultad a los 20, me dio el informe a los 35, tengo 37. Estoy en un proceso de ciclo biológico ahorita, en donde ese inconsciente me va a dejar una lección a los 40. Cuando cumpla 40, a lo mejor voy a caer en una crisis, la crisis de los 40, ¿no? Por un lado, la bioneuroemoción ve a la enfermedad física causada por la mente como humanista, buscando la amplitud de la conciencia y como una forma de vida, una visión no dual, ¿sí? ¿Qué es no dual? Que somos todos parte de una misma realidad. Y la biodescodificación la ve dual, algo biológico estrictamente, solo busca soluciones conductuales, no es lo correcto. O sea, hay que combinar la ciencia y otras cosas, quizás hasta el mundo espiritual y búsqueda de salud física. Del pensamiento de Alexander, 1939, a la coherencia cardíaca. O sea, relación entre corazón y estrés. Me voy a meter a esto porque ya les hablé del mapa de la conciencia humana, de la medicina germánica, o sea, la biodescodificación transgeneracional. No me detuve a hablarles de lo que habló Pierre en Francia,
desde Hamilton, lo que se escribió en el 39, no, porque solamente eran interpretaciones de una realidad que no desconocían. Le ladraban al silencio. Resulta que está publicado en Cardiology 1999, Carazón, el doctor Carazón. Hay diferencias en un electrocardiograma en el intervalo RR. Se llama variabilidad de ritmo cardíaco. Coherencia e incoherencia cardíaca. Expresa biológicamente el equilibrio entre el sistema nervioso, entre grupos de pacientes, entre ansiedad y serenidad. La incoherencia cardíaca, es una otra forma de diagnosticar la enfermedad emocional expresada como enfermedad física. El que tiene arritmias, siempre digo, tiene cabeza grande, o está haciendo algo que no le gusta, o vive con alguien que no soporta, o convive con alguien que no soporta. Así que el cuerpo habla. Es HeartMath, Corazón Matemáticas, la página norteamericana, donde pueden entrar y revisar esto de la variabilidad del ritmo cardíaco y encontrar que esa irregularidad, esa incoherencia cardíaca causa enfermedad. Y hay otras cosas. Se brincan y escriben el paradigma energético y vibracional, donde ya se le empiezan a fumar bien verde. Hablan de vibración, de calibración energética, otras cosas, la realidad holográfica, el cerebro cuántico, la conciencia existe o no existe, la muerte existe o no existe. Lo que yo les puedo decir es que sí hay enfermedades causadas por la mente. Están bien descritas sus fases. Cáncer, diabetes, corazón, arritmias, asma, artritis reumatoide, alergias en especial. Las enfermedades mentales como tal, desde mi punto de vista, no existen. O sea, la locura como tal no existe. Son trastornos emocionales por alteraciones en los niveles de conciencia. Por eso 6 fármacos que te dé un psiquiatra no te ayudan, te ponen cada vez peor. Al menos todos los que llegan en mi consulta me dicen, con el psiquiatra cada vez estoy más pendejo. Y quitamos el tratamiento y los elevamos de nivel de conciencia, los mandamos a biodescodificación y se alivian, trascienden la enfermedad. Hay evidencia inclusive de que hasta cáncer se revierte. ¿Sí? No les voy a hablar, porque es un poco complejo, de las fases, de cómo se cocina la enfermedad. Ya ahorita con lo que les estoy dando es suficiente, ¿no? Mapa de la conciencia humana, biodescodificación transgeneracional, coherencia cardíaca, variabilidad del ritmo cardíaco, bioneuroemoción, biodescodificación, inconsciente, consciente. El proyecto sentido, a los 3 años de edad, ya estamos agonizando, ya se está cocinando una enfermedad que a lo mejor no venía ni en el genoma. Desde la vida prenatal ya venimos a veces con algo. Entonces, es asombroso. Es asombroso. Proyecto sentido. Los 3 primeros años son fundamentales. Cada 5 años ciclo biológico. Y hay que saber bien identificar nuestras emociones. ¿Sí? Hagan caso a su cuerpo, escúchenlo, porque grita lo que la boca calla. Una mancha que te salga, una ronchita, una
tos, una diarrea con cólicos, que te hagas diabético, cáncer, tiene una causa emocional en más del 50% de las veces, porque también la ciencia técnica estricta, rigurosa, tiene que ver. En el genoma también viene mucha información, pero esta es otra cara de la realidad. Desde mi punto de vista, la psiquiatría pierde un poco de sentido aquí, ¿sí? Lean a David Hawkins y lo que se llama el mapa de la conciencia humana, ¿sí? Lean a Hammer y la biodescodificación transgeneracional. Lean, busquen la página Herman Institute, Heart de corazón, MAT, de Matemáticas Institute, y busquen lo que es coherencia cardíaca. Lean bioneuroemoción y biodescodificación. Proyecto Sentido, ¿qué es el proyecto Sentido? Y ahí se van a dar cuenta cómo ya nacemos enfermos, predestinados al cáncer. Y olvidemos todo lo que se decía en los 30, 40, 50, 60, que era todo originado por depresión. Como categoría viene el DSM-5, el texto de los psiquiatras. Pero la depresión no viene en el mapa de la conciencia humana. Ahí no dice depresión. Ahí dice humillación, vergüenza. ¿Sí? 20 puntos, casi muerto en vida. Y pues les tengo que dar alguna pastilla porque no se curan con palabras ni con la mente. Entonces, más o menos así está la cosa en cuanto a la enfermedad psicosomática. La paciente que llega y que le duele todo, ya sé que el problema es emocional. El paciente que llega, sientes tóxico, lo sientes pesado, lo cuido porque sé que va a empeorar, va a bajar el nivel de conciencia y puede debutar con un cáncer, o sea, va a ser diabético. El que se menosprecia, se humilla, una mujer divorciada, cáncer de mama. Entonces, con esto es un rapidísimo resumen. Les voy a subir las diapositivas de la plática. Creo que ya están, pero las subí hace como un año. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario de lo que he hablado? Porque no me digan que no me escucharon, ¿no? Ya son 23 minutos hablando. ¿Algún comentario? Veo que hay varios escuchándome. Eso es una realidad. Y se lo dice un médico que se entrenó con ciencia, con el más alto rigor. ¿Sí? Entonces, espero continuar o abrir una discusión escribiendo, pues, cerrando el video. Voy a subir las diapositivas. Me plantean sus dudas. Y nada más les digo que es un hecho. Lo veo todos los días. Todos los días. Y yo ya hice mi autorreflexión, mi biodescodificación transgeneracional. Sé en qué nivel de conciencia estoy. Fluctúo del amor al coraje. Estoy arriba de 200 puntos. Por eso no puedo parar. ¿Sí? Y bueno, les agradezco. Les di las palabras clave. No entré en detalles porque se me iban a aburrir más. Y les recomiendo que lean a David Hawkins y Hammer, a Enrique Corbera, y busquen bioneuroemoción. Hay un diccionario en Google que se llama Diccionario de Enfermedades en Bioneuroemoción, y ahí viene el origen emocional de cada cosa. Ahí viene todo. Sale, pues que tengan buenas noches, los dejo. 25 minutos parloteando. Me despido.
y espero comentarios. Muchas gracias. Voy a subir esta plática a mi canal de YouTube que se llama Edgar Paul Rangel Beltrán. Así me buscan. Besos, buenas noches. Chao.